Nadie podría decirme a mí que estamos en una sociedad capitalista, pues. Esta no es una sociedad capitalista, esto es una sociedad creditista, sí. Porque aquí no hay capital. Las clases medias de los países desarrollados tienen capital, tienen una trama de seguros asociados al empleo, al desempleo, hay bienes que están subvencionados por el Estado, financiados directamente a través de impuestos generales. Claro. Entonces, esta no es una sociedad capitalista. Entonces, cuando se hace el análisis de que estamos en un sistema neocapitalista, eso no es verdad. Tu casa no es tuya, tu auto no es tuyo, la educación de tus hijos, si no la pagas, no la tienes, y si no tienes para pagar atención médica, tampoco la atención médica te corresponde por derecho. Claro. Entonces, esta es una sociedad que descansa en el crédito, y cuando el crédito no se puede otorgar porque tú no eres sujeto de crédito, la verdad es que se desmorona toda la torre. Sí. Básicamente ¿Pero qué pasa, José Antonio? José Antonio, bueno, y se lo aprovecho a preguntar a Marcos, también. Claro, comparto 100% contigo, es un sistema que es tremendamente duro. Pero, por ejemplo, si nos comparamos con Argentina, donde tienen el opuesto, donde no pueden acceder a créditos. Entonces, ¿qué haces tú para poder comprar tu casa propia? Tú tienes que llegar casi como que con las maletas, con la plata, ahí en efectivo. Entonces, el ahorro, finalmente, ellos tienen que ahorrar para poder acceder. Entonces, uno se pregunta, bueno, entonces, ¿qué es mejor? Yo creo que siempre, finalmente, un poco de aquí y un poco de allá. Pero, entonces, por eso te lo pregunto, Marco, nosotros que vivimos del crédito, pero también el extremo, nuestros vecinos que no tienen acceso al crédito. Entonces, ¿qué es mejor? Claro, lo que pasa es que hay distintas maneras de compararnos. En estos momentos Chile, el tamaño de la economía chilena es similar en términos del Producto Interno Bruto per cápita por persona a la de Croacia. Tenemos el mismo PIB per cápita que Croacia. Portugal. Muy parecido al de Uruguay, y estamos como a un 20% de llegar al de Portugal, ¿no? Esa es nuestra comparación. ¿Ya? Y cuando uno mira los salarios en esos países, son 40, 50, 60% superior al chileno. Y estamos comparando peras con peras. Si ajustamos por paridad de compra, que es una manera de poder ajustar los PIB de cada país y que sean dólares internacionales comparables. Sí. Entonces, el problema, obviamente, si nos comparamos con países que están con problemas y crisis política hace bastante tiempo, es distinto. Pero ¿qué nos han dicho? Nos han dicho que el modelo es exitoso porque nuestras generaciones acceden a bienes y servicios que las generaciones anteriores, nuestros padres y abuelas, no. Entonces, la respuesta es correcto, pero acceden con deuda. ¿Eso es una sociedad sustentable a largo plazo o a mediano plazo? No. Y por eso estamos en la situación que estamos. La convulsión actual en Chile no es una cosa azarosa, como ha dicho, por ejemplo, Carlos Peña, que de alguna manera la modernidad nos tiene como hastiado de tantas cosas que tenemos y que vamos por más. Sí. No, es porque ¿cómo es posible vivir y llegar a fin de mes solo con deuda? Marco, eso genera un problema mental y psicológico importantísimo. No podría estar más de acuerdo contigo. O sea, el consumismo que tenemos desbocado tiene que cambiar. Porque, o sea, el sistema entero hay que cambiarlo, pero en ese sentido, o sea, tenemos que cuestionarnos nuestro consumismo, como leí por ahí en la calle el otro día. Marco, te quería preguntar, tú pusiste ahí 1.250.000 pesos de gastos, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto gana la clase media en Chile? Sí, vamos a dejar este valor. Eso, déjalo por ahí anotado. Y también más adelante nos puede enseñar Marco cómo poder ahorrar en estos tiempos, claro. si es que se puede, literalmente. Exacto. O sea, la verdad es que tú te preguntas a cualquier persona, ¿usted ahorra? Muy poquito te dicen, sí, yo alcanzo a ahorrar. Muy poquito. Es que no, uno de 100 te dirá. El otro dice que ahorro, que hace muchos años mi abuelita ahorra. Alguien que pueda generar márgenes de ahorro con los promedios de ingreso en Chile se merece, digamos, que lo nombre ministro de Hacienda. Claro. Lo digo honestamente. O sea, de verdad que sí. Tal cual, exactamente. Ingresos de la clase media, importante porque decía, claro, si la vida más o menos promedio es 1.250.000, ¿cuánto ganan? ¿Cuánto ganamos la clase media? El 50% de los hogares en Chile tiene ingresos autónomos, que son los ingresos generados por su trabajo principalmente, menores a 600.000 pesos. ¿No? Para que veamos la magnitud del problema que estamos viviendo, 50% está por debajo de 600.000 pesos. ¿Cuántos hogares están por arriba de este valor? Por eso que es importante quedarnos con este valor, que es como el gasto en una familia promedio, no para estar bien, ¿no? Sino dejando varias cosas afuera. Para pagar las cuentas básicas. Entonces, solo un 20% de los hogares en Chile tiene ingresos mayores al valor que pusimos allá, a 1.250.000. Y solo un 10% de los hogares en Chile tiene ingresos superiores a 2 millones de pesos. Esa es la realidad actualmente en Chile.
Eso, ¿como grupo familiar o como persona? Como grupo familiar, ingresos de los hogares. Ingreso hogar. Ingreso hogar. Es la unidad de análisis que estamos viendo, así como vimos los gastos de los hogares, ahora los ingresos de los hogares. Marco, perdón, ¿cuál es la fuente para que la gente lo sepa en su casa? Esta es la encuesta suplementaria de ingresos del INE, que es la última encuesta. Es estadística oficial, digamos, del Instituto Nacional de Estadística. Así es, ¿no? La última disponible, que es de fines del 2018. Está por salir la del 2019. Ya. Entonces, esa es la magnitud del problema. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cómo llegamos acá? ¿No? Y ahí ya aparece algo fundamental, que es la deuda. Y aquí los datos, de alguna manera, son los que explotaron en la cuarentena. Se conocieron, muchas personas dijeron, no sabía que había tanto deuda. Como hace 6 meses atrás, varios dijeron, no sabía que había tanta desigualdad en Chile. La deuda está llegando a estos niveles. 70. Nosotros estimamos, porque los datos de fines del año pasado decían que habían 11.500.000 personas endeudadas en Chile. Nosotros estimamos que a esta altura ya hay 12 millones de personas endeudadas. Perdón, ¿qué se considera deudor? Deudor es una persona que le debe a un banco, a el retail, tiene una deuda por estudio. Bueno, pero todos tenemos una deuda, pero es con un pago, un pago que no se ha concretado. Con atraso en el fondo. Claro. No. Son deuda morosa. Todos somos deudores en el fondo. De ahí vamos a entrar a la morosidad, que personas que no pueden pagar las deudas. Estos son deudores. 12 millones de deudores que aproximadamente representan al 85%, porque los deudores son mayores de 18 años. Claro. 85% de las personas mayores de 18 años. Entonces uno diría, no, pero la deuda puede ser positiva. Si yo me endeudo para tener una casa, un crédito hipotecario, un auto, es una deuda que se llama patrimonial. Sí. Vale decir, me permite estar mejor en el futuro. El problema es que en el último tiempo se ha disparado la deuda para alimentarse, para vestirse, para pagar cuentas básicas, para bicicletear, para pagar otras deudas, entre otras cosas. Ese es el problema. Y por eso que hoy día, con datos de DICOM Equifax, que produce la Universidad de San Sebastián, a abril de este año, habían 4.933.000 personas morosas. Y nosotros estimamos que ya, en el periodo que estamos, con toda la crisis que estamos viviendo, estamos hablando de 5 millones de personas morosas. O sea, de esos 12 millones que somos deudores, hay 5 millones en condición de mora, que tú lo consideras con una cuota impaga o más de una. Exactamente. Para la definición. Así es, una o más cuotas impaga. Okay. ¿Y cuál es la mora promedio hoy día en Chile? ¿Cuál es la mora promedio? 1.800.000 pesos. Eso es lo que hoy día... Hogar. No es lo que deben, no es lo que están endeudados los hogares. Son las deudas que no están pudiendo pagar. Están pagando a lo mejor otras deudas, pero lo que están morosos es en 1.800.000 pesos. Gravísimo con este nivel de ingresos que hay en los hogares. Y adicionalmente, ¿no?, tenemos casi 650.000 personas endeudadas por estudiar, ¿no? Por educación superior. Aquí está el famoso crédito con aval del Estado, que el gobierno quería extenderlo, quiere extenderlo en el plan de, entre comillas, protección a la clase media, a más personas. Ya tiene a 650.000 personas endeudadas con la banca, de las cuales a fines del año pasado, 44% estaba morosa. Y hoy día estimamos que al menos el 50% de los endeudados de la educación están morosos. Y considerando la usura que significaba la tasa original del crédito, que llegaba al 8%, y que el presidente Piñera en una reforma bajó al 2%. Que todavía es alto, pero es mucho menos alto que cuando el presidente Lagos echó a andar la máquina, digamos. Exacto, pero no sé si ustedes saben que para las personas que deben el CAE hay una tasa de interés de 2% por año. Sí. Pero hay dos cosas muy importantes. Si se atrasan algunos días, sube inmediatamente a 6%. Y otro punto importante, el banco de todas maneras sigue recibiendo un 6%, porque el Estado paga la diferencia. Se paga. Entonces, por eso es costosísimo el crédito con aval del Estado. El Estado ha recomprado los CAE con un sobreprecio, un 25%, y ha recomprado el 55% de los créditos. O sea, plata perdida absolutamente. Este es el panorama del endeudamiento, este es el panorama de los ingresos y este es el panorama de los gastos básicos. Por tanto, el endeudamiento es la otra cara de los bajos ingresos, y los bajos ingresos es la cara de los bajos salarios que ganan los trabajadores y trabajadoras en Chile. ¿Sí? Es que estoy golpeado, o sea, la tarde es como un palo en la cabeza hoy día, impresionante, terrible. Y además yo te planteo, ¿cómo salimos de esto? Subiendo los sueldos y de alguna manera bajando los gastos. Sí, pero ¿cómo se hace, Eduardo, esa maquinaria en ese esquema, que los economistas manejan? La pregunta que yo me hago, y se las hago Julia, Eduardo, Marco, Connie,
¿podemos hablar de clase media? No, yo creo que no. ¿Ustedes pueden creer realmente que la clase media, que por definición sociológica es el gran pilar de desarrollo de los países que hoy día tienen estándares de buen nivel de vida, esa es nuestra clase media? No, nosotros acá en el programa lo hemos dicho hace mucho tiempo. La clase media es una ilusión. Claro. Es una pomada que le vendieron a un grupo de gente al serla sujeta de crédito, endeudarla, pero a la primera enfermedad pasabas inmediatamente de ser clase media a la línea de la pobreza. Claro, porque no resiste. O cuando te quedas desempleado. Te quedas sin pega y te dura 20 días la clase media. Mientras en este país el derecho de salud, el derecho a educación, no sean realmente de verdad, es súper fácil. Es una clase media tremendamente vulnerable. No existe realmente, porque ya está bicicleteando constantemente. Por eso que viene el desafío. Y esto no es de ahora, José. No, si nosotros lo venimos diciendo hace todo este tiempo. Y a lo que tiene Marco en la pizarra, súmale los intereses de la tarjeta de crédito, de la cuenta corriente, de la línea de crédito. O sea, empieza a sumar y no tenés por dónde salir. Entonces, viene el desafío sin salida. de hacer un ejercicio de franqueza al gobierno que sea. Yo no aquí no le voy a disparar a ningún sector político, pero hay que, con urgencia, Marco, y tú lo sabes muy bien, porque la Fundación Sol han trabajado por eso, con urgencia hay que hacer una radiografía nueva de los grupos socioeconómicos, porque si no tú tienes un grupo de gente que no puede acceder a ningún beneficio, que es lo que está pasando ahora. Claro. Que no son considerados como vulnerables por el gobierno. Y ahí viene la trampa de lanzar estos ofertones a los grupos sociales más vulnerables. Y claro, cuando tú tienes un grupo que es vulnerable, pero que lo has vestido de no vulnerable, finalmente parecieras tú muy bondadoso, pero estás dejando un gran segmento fuera. Y en Chile la clase media o los sectores medios vulnerables necesitan con urgencia una nueva calificación. Marco, ¿cómo se soluciona este queso gigantesco que tenemos de país? Bueno, hay varios elementos importantísimos. Solo quiero tomar lo que decía José Antonio. Efectivamente, para nosotros el concepto de clase media es un concepto engañoso. Hay varias clases medias. Es una ilusión. Es una ilusión. Y el concepto de clase tiene que ver con una conciencia de sí. Y la conciencia de estos hogares comparte dos características: que trabajan permanentemente, trabajan jornada completa, horas extras, 2 pegas, etcétera, y que están endeudados. Reciben bajos salarios por su trabajo y están endeudados. Es una clase trabajadora, precaria y endeudada. Esas son las características comunes de estos amplios sectores que nosotros decimos sectores medios, precarios y endeudados. Y es el concepto que nos parece más adecuado. Te agregaría que no duerme bien, que no duerme en paz y que eso conlleva problemas psicológicos, emocionales y psiquiátricos muy profundos de los cuales el país tampoco se hace cargo. Germán. Estaba mirando la pizarra de Marco, dice que el 50% de los hogares tiene un ingreso menor a 600.000 pesos. Sí. En el caso de un matrimonio o de una pareja, que ambos reciben el sueldo mínimo, ¿cómo se considera a esa familia que tiene 2 hijos? Porque ni siquiera alcanzarían a ese 50% que recibe menos de 600.000 pesos, porque sabemos que el sueldo mínimo está por sobre los 300.000. ¿Cómo lo definimos a una pareja que recibe el sueldo mínimo? Es que ese es el gran problema, porque según las estadísticas oficiales, solo un 8,6% de las personas en Chile están en situación de pobreza. Pero hay algo que parece complicado lo que yo voy a explicar, pero es fundamental, que se ha dicho muy pocas veces. Dale. ¿Cómo se mide la pobreza en Chile? La pobreza en Chile se mide de la siguiente manera. Yo tomo los ingresos autónomos, que son los ingresos del trabajo, y los ingresos del capital para los pocos hogares que pueden ahorrar, que ahorran porque tienen una segunda vivienda y cobran un arriendo, quien tiene acciones, que son minúsculos, ¿no? Entonces esos son los ingresos autónomos. También están las pensiones ahí. Después están los subsidios del Estado, que principalmente llegan a los hogares de menores recursos, al 20% más pobre, al 40%, o en el caso de las pensiones, al 60%. Entonces yo sumo los ingresos autónomos, agrego los subsidios, pero la encuesta CACEN, que mide la pobreza, agrega otro componente que se llama alquiler imputado. Y esto es clave. ¿Qué es el alquiler imputado? Significa que los hogares que tienen vivienda propia o que la están pagando el dividendo, se le imputa un ingreso adicional. Vale decir, se imputa un ingreso que equivale a el ahorro que se está haciendo por no tener que gastar, ¿no?, directamente en un arriendo, equivalente al promedio del lugar donde vive. Si en promedio, en el lugar donde vive, los arriendos están en 400 lucas, lo que hace la encuesta CACEN es le agrega 400.000 pesos más a ese hogar, y ese hogar que a lo mejor está viviendo con 300 lucas, suba a 700 y queda por sobre la línea de la pobreza.
Entonces, ¿qué pasa cuando uno mide la pobreza en Chile con los ingresos autónomos? Pasamos de un 8,6%, pasamos a 29%, que es un estudio que la Fundación Sol tiene en su página y está disponible. Lo publicamos en la revista de la Universidad Adolfo Ibáñez recientemente. Entonces, eso da cuenta de por qué hay tanta precariedad. O sea, la línea entre las personas que están en situación de pobreza por ingreso, porque también está la pobreza multidimensional, por mal acceso a servicios, es delgadísima. No, y además, y con esto, digamos, tenemos que ir a comerciales, pero ustedes pueden creer que con este esquema el Estado de Chile tiene reservas en el extranjero. O sea, el Estado de Chile es capaz de ahorrar con bonos soberanos en el extranjero mientras la clase media se endeuda. Sí. Y se endeuda. Se sobreendeuda. Se sobreendeuda. Entonces, el Estado de Chile ha ahorrado a costa de esa clase trabajadora que no tiene educación gratuita, que no tiene salud gratuita. Claro, como el Estado no paga esos bienes, esa plata se va al extranjero a los llamados bonos. Entonces, cuando el gobierno dice que no hay que gastarse esa plata en pandemia o que el Estado debe mantener su nivel de ahorro para no ser recalificado por las agencias internacionales, es una miseria de argumento. O sea, es muy miserable que un Estado ahorre a costa de sus ciudadanos. Claro. Y son 30.000 millones de dólares, José Antonio. 30.000 millones de dólares en los activos, tanto en el Fondo de Estabilización Económica y Social, el Fondo Reserva Pensiones y otros activos del Tesoro Público son 30.000 millones de dólares. Porque 12%, 13% del PIB. Uno podría creer que con este esquema, o sea, con el 50% de las personas ganando 600.000 pesos, uno diría, bueno, seguramente el Estado al cual esas personas pertenecen también está quebrado. Uno podría asumirlo, es lo lógico. Pero en Chile no pasa eso, pues. No. El Chile tiene amplia espalda financiera, tanto así que puede traer esos bonos soberanos y ocuparlos en gasto público. Pero fíjense que... no lo hace. ¿Cuál es el miedo? No, porque está la regla fiscal, hay una serie como de políticas públicas para que el Estado mantenga de alguna manera el orden financiero, pero la paradoja no tiene que ver con lo técnico, tiene que ver con lo moral. Es inmoral, y lo voy a decir aquí, me voy a hacer cargo. Es absolutamente inmoral que el Estado de Chile tenga reservas en el extranjero mientras las ollas y los bolsillos de su clase media están vacíos. Es inmoral. Es simple, la ecuación es muy simple, no entra en el tecnicismo académico. Y deja agregar un datito más que es fundamental, porque tú mencionaste algo importantísimo. El nivel de deuda que tiene Chile, la deuda pública con respecto a su economía, la deuda con respecto al PIB, hoy día está en torno al 30%. Los países que son similares a Chile, los vuelvo a citar, Croacia y Uruguay, que tienen un PIB per cápita ajustado parecido, tienen entre 60 y 70% del PIB de deuda y no están en problemas, ¿no? Están en situación bastante normal. O sea, tenemos un amplio espacio para endeudarnos, tenemos 30.000 millones de dólares a la familia y recaudamos muy pocos impuestos y de mala manera, porque son regresivos.